Hay algunos que creen que el mundo que conocemos no es lo que parece. ¡Fuera! Que el demonio es real y que estamos en medio de una guerra épica que nos ha declarado. Si observas el mundo, parece haber otra fuerza en juego, cuya voluntad tiende al mal. Cuando estás en medio de un exorcismo, tú estás atacando al demonio. Y él se está defendiendo. Una batalla entre el bien y el mal, que se lucha de hombre a hombre, de alma a alma. Si tienes la mala suerte de verte envuelto en ella, solo hay un puñado de hombres en el mundo que pueden ayudarte. Son los exorcistas, y estas son sus historias verídicas. Una vez se libera el mal en el mundo, es extremadamente difícil volver a encerrarlo. Exorcismos. Cada año la Iglesia Católica Romana recibe miles de peticiones de ayuda para lo que la Iglesia denomina infestación demoníaca. De hecho, la Iglesia ha establecido la Asociación Internacional de Exorcistas para ayudar a educar a los sacerdotes en lo demoníaco. En 2004 recibieron una llamada acerca de esta casa en las afueras de Pittsburgh. Las infestaciones de casas son algo más destacable de lo que se podría pensar, a juzgar por lo que se sabe o se habla, porque si le cuentas a alguien que oyes cosas o que las ves moverse, va a pensar, sí, le faltan unos cuantos tornillos. La Iglesia decidió enviar un psicólogo llamado Adam Bly para que entrevistara a la familia que vivía en la casa. Adam es uno de los pocos miembros auxiliares laicos de la Asociación Internacional de Exorcistas. Adam es un gran regalo, un hombre bendito y de mucho talento. Es un laico formado en psicología, sabe de teología, es una persona espiritual que no teme al maligno. Adam ha participado en docenas de exorcismos, pero es consciente de que lidiar con el escepticismo es parte de su trabajo. Creo que es completamente racional y razonable pensar que las posesiones y la realidad demoníaca son tonterías medievales, por decirlo así. Sin una experiencia directa de algo así de extraordinario, creo que es racional y natural llegar a la conclusión de que no es real. Adam tuvo esa primera experiencia extraordinaria en casa de Bobby Cranmer. Y a raíz de entonces, los dos se hicieron amigos. Con lo que pasamos aquí, el sacerdote con el que trabajamos y mi relación con Adam en particular, el encontrarme de nuevo con él y el hecho de que haya venido, hay cierta camaradería entre nosotros, porque yo sé que él sabe lo que pasó aquí. Lo que ocurrió aquí fue lo que la Iglesia Católica denomina infestación demoníaca. Tradicionalmente hay tres niveles de problemas demoníacos. Infestación, que se da cuando un demonio está activo en un lugar o espacio. Opresión, que ocurre cuando se ha concentrado en una persona concreta. Y posesión, cuando esa persona ha permitido que el demonio tome el control de su cuerpo. La infestación es el tipo de problema demoníaco más común al que tenemos que responder. La infestación consiste en ataques y posesiones de cosas materiales, casas y lugares. He rezado en casas en las que se han oído cosas, se han movido objetos, hace frío, hay olores, hay huellas, como si esos espíritus se adueñaran de la casa. Normalmente lo que pasa es que ahí ha tenido lugar una importante actividad demoníaca, sesiones de espiritismo, adoración satánica, tal vez se hayan cometido asesinatos o crímenes, de modo que el maligno, como si fuera un guante, acude y posee ese lugar. Esta casa en particular había tenido a Bob Cranmer hechizado desde que era niño. Crecí en esta zona y desde que era un niño, más o menos a principios de los 60, siempre me ha fascinado esta casa en particular. No me daba miedo en absoluto, estaba intrigado. Quería saber lo que estaba pasando dentro. Quería saber quiénes eran las personas que vivían en ella, qué hacían. Bob estaba casado y con hijos cuando regresó a Pittsburgh tras una larga ausencia y se enteró de que la casa de sus sueños de la infancia estaba a la venta.
La primera vez que cumplí mi sueño de entrar en la casa fue cuando fui a verla para comprarla. Compramos la casa, nos mudamos. Teníamos 4 niños pequeños y nos instalamos. Todo iba bien al principio. Llevábamos como unas 6 semanas en la casa y mi mujer y yo empezamos a notar que algo no iba bien. Algo extraño pasaba en la casa. Las cosas cambiaban de sitio, se perdían. Un área de la casa parecía especialmente activa. El armario en la base de las escaleras. Hay una lámpara en el armario con una cadena. Cuando volvía a casa por la noche y abría el armario, la cadena estaba o bien enrollada alrededor de la bombilla, o bien meticulosamente enrollada alrededor de una de las cadenitas que sujetan la bombilla. Así que hicimos una pequeña prueba. Me dije, vale, cierra la puerta. Abrí el armario otra vez y estaba claro que la cadena se movía, así que supimos que teníamos un fantasma. Uno de los niños del barrio nos dijo, ¿vivís en esa casa? Es un poco siniestra. Y le contestamos, sí, está encantada. Nadie nos creía. Los invitábamos a pasar la noche y ninguno de ellos volvía. Es muy importante entender la diferencia entre la presencia de un espíritu humano y la presencia del demonio, que llamamos infestación. Desde una perspectiva católica, la presencia de un espíritu humano es un alma del purgatorio que manifiesta su presencia. La infestación demoníaca es destructiva. Eso parecía describir lo que estaba pasando en la casa de los Cranmer. Bob se despertaba cada mañana con arañazos. Parecía como si las garras de un gato le hubieran arañado la espalda. 2 de mis hijos vieron 2 sombras oscuras junto a sus camas. Con forma humana. Entró en mi habitación a saltitos, se quedó al pie de la cama. Yo la miré un segundo. Me cubrí la cabeza con la manta. Me voló de entre las manos y se plegó perfectamente a los pies de la cama. Con el paso de los años, ciertos miembros de mi familia empezaron a tener problemas mentales, agobio, un tipo de comportamiento marcadamente paranoico, totalmente fuera de contexto con respecto a quiénes eran y quiénes son. Es Moloch, un amigo mío. Se podría decir que perdí el control y me volví loco durante un par de años. Pasé 14 días en un pabellón psiquiátrico. Un pabellón psiquiátrico cerrado, porque esto me estaba afectando. Y entonces no lo sabíamos. Creíamos que era cosa mía. No éramos nosotros mismos, éramos completamente diferentes. En 2002-2003, el fenómeno en la casa se hizo muy visible. En nuestras narices. O sea, ya no intentaba disfrazar su presencia. ¿Y qué iba a hacer? Entonces yo era protestante. Fui al pastor de mi iglesia. Le hablé de esto y se le pusieron unos ojos como platos y me dijo que sí, que sí. He visto las películas El Exorcista y otras de estos temas y ¿qué vas a hacer? Hablar con un cura. Como sacerdote experimentado, al padre Mike Salvania no le resultaba desconocida la infestación demoníaca y bendijo la casa muchas veces, aparte de celebrar misa en ella. Había 2 sacerdotes que venían a casa. Y luego había una especie de sacerdote místico y misterioso con el que hablaba por teléfono y dijo que no podía venir a casa. Dijo que si venía, se podrían poner las cosas mucho peor. La experiencia había enseñado a los exorcistas que los demonios luchan por retener aquello que han conquistado. ¿Por qué iba un demonio a querer infestar una casa? Es una cuestión territorial. El demonio quiere poseer la tierra, poseer a la gente con la finalidad de matarlos. En cualquier caso, el maligno puede destrozar la vida familiar y así gana terreno. Una serie de sacerdotes fueron a bendecir la casa. Pero como las sesiones de oración parecían no producir efecto alguno, llamaron a Adam Bly.
Me involucré en el caso como observador externo. Se me hizo acudir solo para proporcionar una observación externa útil. Supongo que querían una visión diferente. Lo que pasó a continuación cambiaría la vida de Adam y lo pondría en contacto habitual con fuerzas que él cree que solo se pueden llamar de una forma: demoníacas. Exorcismos. Exorcismos. Tras años viviendo en una casa que creían que estaba encantada, Bob Cranmer y su familia recurrieron al padre Mike Salvania y a Adam Bly para que intentaran liberar la casa de los malos espíritus. Pero no es tan fácil hacerlo como decirlo. Estar envuelto en la demonología, estar envuelto en un trabajo con gente que se ha visto involucrada en lo demoníaco es complicado. Al principio te sientes como un detective. Intentas averiguar qué es lo que ha pasado, qué sigue oculto, qué secretos se guardan. El padre Mike y Adam recorrieron la casa, bendiciendo cada estancia. Señor, tomamos tu agua bendita y tu sal bendita. El agua bendita es un sacramental muy poderoso. La utilizamos durante los exorcismos porque parece causar dolor a los demonios y obligarlos a obedecer órdenes. Pero en lugar de cooperar, los demonios parecían contraatacar. Las paredes empezaron a rezumar sangre. Empezó arriba, en la escalera, a mi derecha, y progresivamente fue bajando del segundo piso al primer piso, y de hecho se veía lo que parecía ser sangre roja, que se volvía marrón al secarse, bajando por las paredes. Tengo fotos de ella. También la hice analizar en un laboratorio para saber qué era, y no estaban seguros de lo que era realmente. Eso ocurrió un día o dos después de bendecir la casa y haberla rociado con agua bendita. El demonio siempre le da la vuelta a las cosas, así que era una forma de mostrar profanación. Su versión era rociar las paredes con sangre. En una semana, las cosas se pusieron peores que antes de la bendición. El fenómeno se volvía más siniestro cada vez que se producía. Y en realidad, gran parte se centró en estas dos habitaciones. Hubo una temporada de probablemente unos 7 meses, durante la que desocupamos completamente estas habitaciones. Nadie dormía en ellas porque el ente gravitaba en torno a estas dos habitaciones. Y el ente, que se acomodaba aquí por las noches, desprendía un fuerte hedor muy localizado. Según recuerdo, era una combinación entre goma quemada y azufre. Yo también experimenté eso. Fue la primera vez. Es muy inquietante. Es como una aglomeración de olor horrible que se mueve. Por él, con él y en él. Continuaron las sesiones de oración, pero las condiciones en la casa de los Cranmer no mejoraron. Estábamos haciendo todo lo que podíamos desde la perspectiva religiosa y no funcionaba. De hecho, empeoraba bastante. Un exorcismo no es simplemente leer las oraciones, chasquear los dedos y la presencia desaparece. Estamos hablando de días, semanas e incluso meses de trabajo hasta poder liberar a la persona. Y a veces lo que se consigue es lo que yo llamo una tregua. A esas alturas, Bob y su familia estaban hablando seriamente de hacer las maletas e irse. Pero no lo hicieron. Puede que sea por mi carácter, mi naturaleza. Realmente creo que existen el bien y el mal, y que el mal es poderoso, pero que el bien puede prevalecer a largo plazo. Y esta es mi casa. Esta siempre ha sido la casa que he querido desde que era niño. Y naturalmente no se la iba a regalar a nada ni a nadie. Fue durante estos momentos difíciles cuando Adam hizo una de sus muchas visitas a la casa y notó la presencia del mal con más fuerza que nunca. Lo que noté fue un olor horrible e incorpóreo de muerte y algo putrefacto moviéndose por la casa. En mi cabeza aparecieron unos arañazos extraños. Lo raro de esto es que al cabo de 90 segundos los arañazos habían desaparecido completamente. Cuando estaba a punto de irse, Adam se detuvo junto a las escaleras y dirigió su atención al armario de la bombilla con la extraña cadena. Tuve la extraña y fuerte sensación de que había algo bajo las escaleras, detrás del armario. Había un gran espacio bajo los escalones en el que casi se cabía de pie. Había estado sellado más de 100 años.
No había ningún acceso a él desde el suelo o los lados. Adam sugirió que rompieran la pared, y lo que hallaron detrás los dejó perplejos. Encontramos piezas del ego de mi hijo en ese espacio. ¿Cómo se habría metido eso ahí? No había grietas, no había manera. Pero encontraron diversos objetos que eran claramente posesiones de personas que habían vivido en esa casa. Uno de los objetos era un esbozo arrugado. ¿Me lo sujetas? Gracias. Mostraba una casa y una familia al lado. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. En la otra cara había un burdo dibujo de una figura demoníaca y un nombre: Moloch, una figura demoníaca asociada a los sacrificios infantiles en el Antiguo Testamento. Eso no significa que el papel estuviera maldito o que estuviera necesariamente relacionado con la magia negra, pero parecía ser una pista. Para Adam y el padre Mike, tener el nombre del demonio suponía una ventaja significativa, si el nombre era el correcto. Los demonios, por supuesto, saben eso y lucharán con uñas y dientes para no dar su verdadero nombre, porque una vez que un sacerdote tiene ese nombre, ya no se trata de fuera en el nombre de Dios, sino en el nombre de Dios, fulano o mengano, fuera. Y esa oración, al ser específica, tiene un impacto mucho mayor. Pero para empezar, ¿por qué habían escogido los demonios infestar esa casa? Los problemas están ahí porque la anterior persona que tenía autoridad en esa casa hizo algo para invitar al diablo a ese espacio. ¿Qué había hecho? Las habladurías del barrio en los años 30 sugerían una respuesta. La investigación indicaba que podrían haber habido abortos ilegales llevados a cabo en el edificio por un médico que tenía una consulta al final de la calle. Armados con un nombre y una posible razón para la infestación, llevaron a cabo una serie final de servicios de oración en la casa de los Cranmer. Dios, que estás en todas partes, llévate al captor de nuestro prisionero y que esa separación merezca que tu protección de esta casa nunca se debilite. Moloch fue llamado y se le ordenó que se fuera. Pero si los demonios estaban escuchando, no dieron ninguna señal, porque lo que pasó a continuación fue... Amén. Amén. Absolutamente nada. Si esto fuera una película, uno pensaría en un dramático gran final para todo esto. Fue más como una llamarada que se consume. Las brasas duraron cierto tiempo y luego también se apagaron. Fue como si le diéramos al interruptor y volviéramos a la normalidad. 7 años más tarde, a Adam le reconforta lo que ve y lo que siente. Tengo que decir que la sensación es de total tranquilidad. No noto ningún indicio de alerta, ni ninguna presencia de fondo, ni siquiera un rescoldo. La sensación es de que todo está bien. Puedo decir, sinceramente, que la paz y la tranquilidad que hay hoy en esta casa son genuinas. Creo que va a durar. Y más cuando miro atrás y comparo cómo era todo antes y durante la batalla. Los exorcistas dicen que una casa infestada por espíritus diabólicos es más común de lo que pensamos. Exorcismos.